Ok, bien, muy buenas noches a todos, bienvenidos a la enseñanza de sabiduría universal y el conocimiento de sí mismo. Mi nombre es Víctor Guzmán González, les doy la más cordial bienvenida y como cada semana estamos para presentarles un tema sobre el despertar de la conciencia, técnicas, herramientas que podemos aplicar en nuestra vida personal y que nos lleven al autoconocimiento y a la comprensión de nosotros mismos. El tema que vamos a ver el día de hoy se titula Técnica para disolver el ego, los detalles. Hoy vamos a ver otro tema que es fundamental estudiar y comprender para poder alcanzar el despertar de la conciencia que estamos buscando todos en estos estudios. Entonces, para comenzar, nos hacemos la pregunta: ¿qué son los detalles? ¿A qué nos estamos refiriendo con este concepto que llamamos los detalles? Que es el objeto principal de estudio en esta ocasión. Cuando hablamos de los detalles, no hablamos de regalitos o algo así por el estilo, sino estamos hablando de ciertas actividades psicológicas sutiles que mantienen el sueño de la conciencia. Es decir, los detalles es actividad psicológica que proviene de aquello que llamamos el ego, que pasan de manera inadvertida para nosotros y que por lo tanto no hacemos un trabajo en relación a este tipo de manifestaciones psicológicas que tenemos durante todo el día. Nos referimos a detalle como pequeñas manifestaciones internas de pensamientos, de sentimientos y de acciones. Los detalles son pequeñas actitudes que pasan inadvertidas, que no parecen malas, que parecen inofensivas, que son tan pequeñas que a veces ni vemos, si vemos no tenemos en cuenta porque nos parece algo tan común, pero que en realidad son la base del sueño de conciencia. Pequeños pensamientos, pequeños sentimientos, pequeñas conductas de donde el ego surge y se alimenta, se fortalece, que nosotros consideramos normal y que permiten que el ego siga viviendo dentro de nosotros y no nos permita avanzar en el despertar de la conciencia. Es decir, cuando hablamos de los detalles, ya estamos hablando de aspectos psicológicos que solamente puede conocer y trabajar una persona que anteriormente ya se ha sabido autoobservar. Si una persona que a lo mejor no tiene idea de toda la enseñanza esotérica y hermética que aquí tratamos, los detalles va a parecer algo muy confuso y tal vez muy difícil de entender. Pero para los que ya tenemos cierta práctica, cierta experiencia con la autoobservación y con el trabajo interior, somos los que vamos a profundizar más en este aspecto que llamamos los detalles del ego que mantienen vivo al ego en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sucede que la mente tiene muchos niveles. Lo vimos en el tema de la meditación. Existen 49 niveles de la mente. Y cuando nosotros empezamos a utilizar esta herramienta de la autoobservación que entregamos desde el principio del curso, vamos conociendo esta actividad psicológica que se va manifestando en las diferentes capas de la mente y que nos es posible observar y conocer hasta cierto punto.
¿sí? Cuando nos empezamos a autoobservar y empezamos a supervisar las diferentes operaciones psicológicas, mecánicas, espontáneas, inconscientes que surgen en nuestra mente cuando entramos en contacto con un determinado ambiente, con un determinado fenómeno, ¿sí? Empezamos a conocer esta actividad en un determinado nivel y nuestra capacidad de observación y conocimiento de la información que se procesa en nuestra mente puede estar en este nivel. O si tenemos un poquito más de experiencia, a lo mejor puede estar en este nivel. Pero la mente en general son como 49 engranajes en donde se procesa diferente tipo de información, que al final son una reacción en cadena que generan que nosotros en un determinado momento sintamos lujuria, pereza, codicia, ira, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que en cuanto al sentido de la autoobservación, nosotros no autoobservamos nuestra mente de manera general, sino solamente somos capaces de observar ciertos niveles de la mente. Y entonces los detalles se producen en la mente en los niveles más profundos del subconsciente, niveles en donde de pronto nuestro sentido de observación no se ha desarrollado a nivel tal que nos permita conocer la información que se procesa en estos niveles. Entonces sucede en nuestra psicología lo que se le conoce a veces en el ambiente financiero o en otro tipo de ambientes, el efecto bola de nieve. El efecto de bola de nieve es un fenómeno que se da en donde la bola de nieve que cae de la cima de la montaña es muy pequeña, pero conforme va cayendo se va haciendo cada vez más grande hasta convertirse en una poderosa avalancha, ¿sí? Esto pasa exactamente igual en nuestro mundo interior, porque tal como es afuera es adentro, es un principio hermético. Entonces en nuestra psicología existen pequeños pensamientos que no trabajamos, que no observamos, que si los vemos los consideramos inofensivos, normales, comunes, parte de nuestro ser. Pero que estos pequeños pensamientos generan una reacción en cadena con otros pensamientos, que van generando actividad interior, que se produce en segundo plano mientras nosotros hacemos otras cosas. Hasta que llega el momento en donde esta actividad psicológica desarrolla ya una fuerza que caracteriza un determinado yo que toma control de nosotros. Entonces un pequeño pensamiento, no le prestamos atención, se reproduce, agarra fuerza, agarra volumen y de repente cuando nos damos cuenta que en nuestra mente y en nuestro mundo interior hay actividad psicológica, mecánica y egocéntrica, ya es como que un poco tarde. Entonces ya viene la ira, los celos, la codicia, etcétera, y ya nos sentimos mal, ya nos sentimos identificados. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay un defecto que se está manifestando en nuestro mundo interior, si ya tenemos algo de experiencia en estos estudios, en un momento podemos pensar, esto que siento, esto que estoy pensando, pertenece al yo de la ira, pertenece al yo de los celos y tiene que morir. Y pongo mi atención al mundo exterior, me concentro en lo que hago. Es a lo que nosotros normalmente le llamamos muerte en marcha. Pero esta muerte en marcha que hacemos
la hacemos cuando los yoes ya tienen cierto grado de desarrollo. Los yoes son los defectos psicológicos: ira, mentira, orgullo, violencia, hipocresía, pereza, gula, etc. Estos son los diferentes yoes que estamos estudiando en este curso, ¿sí? Entonces empieza el pensamiento, no le prestamos atención, aquí está el detalle. Luego, cuando se manifiesta el ego con todo su potencial, nos damos cuenta, pero ya estamos molestos, ya estamos celosos, ya estamos ansiosos, inquietos, ¿sí? Morimos de la actividad de este agregado psicológico, regresamos a la calma, regresamos al estado de neutralidad, de conciencia, y luego posteriormente se repite el mismo proceso para los diferentes yoes durante todo el día, ¿sí? Pero nos estamos dando cuenta demasiado tarde. No sé si me estoy explicando. Entonces, en nuestro diario vivir se manifiestan miles de detalles del ego. Si nos queremos liberar del ego, tenemos que trabajar con estos detalles, con estos aspectos de nuestra psicología que parecen normales y que no nos damos cuenta que producen el sueño de conciencia. Entonces, si nosotros vamos a una cena, por ejemplo, una cena normal, común y corriente con los amigos, donde vamos, platicamos, comemos y luego regresamos a casa, de repente podemos pensar que no se manifestó el ego en esa escena, en ese evento, en esa reunión, porque estuvimos tranquilos, porque estuvimos a gustos, porque no discutimos con nadie, porque no le reclamamos nada a nadie. Entonces de repente sentimos que ese evento fue consciente, porque fue sencillo, porque fue fácil, porque fue agradable y satisfactorio. Pero nos dice esta enseñanza que en realidad en cada cosa que hacemos se manifiestan miles de detalles, de defectos psicológicos que no alcanzamos a ver y que producen el sueño de conciencia. En una cena, aunque no lo parezca, cada persona está en su propio sueño de conciencia y en cada persona se están manifestando los diferentes defectos psicológicos, ¿sí? A cada instante estamos dormidos en los diferentes detallitos del ego, en esas pequeñas manifestaciones, porque como todos tenemos agregados psicológicos, pues es claro que estos agregados psicológicos siempre están saliendo, condicionando nuestra percepción con sus conceptos y sus deseos. Entonces, por ejemplo, en una reunión como si nada, donde uno pudiera pensar que no pasó nada, en realidad pasan miles y miles de defectos psicológicos. Entonces, este hombre de acá, en algún momento puede pensar, un pequeño pensamiento. Mira cómo le sonríe. Y ya está, un pensamiento. Ese es un detalle. Que pudiera ser a lo mejor un detalle del orgullo, que pudiera ser a lo mejor un detalle de los celos, ¿sí? Que la persona no considera como un detalle del ego, porque como no le reclama nada a la mujer, porque como no está sintiendo nada, no está sintiendo celos, claro, todavía no lo siente, pero el yo ya empezó, ya se empezó a manifestar con este pequeño pensamiento. Si la persona no se da cuenta y no lo para, vienen otros, y después de los pensamientos vienen las sensaciones, y después viene el reconocimiento de decir, estos son celos, y estos celos tienen que morir. Pero ya el ego ya se alimentó hasta cierto punto. Entonces la mujer en esa plática pudiera estar pensando, ¿qué hora será? Un pensamiento común y corriente. Y les planteo, ¿qué tiene de malo preguntarse la hora? Pudiera no parecer nada de malo. Sin embargo, aquí pudiera haber un yo de la preocupación, un detalle de la preocupación, que si la chica no elimina, posteriormente le va a dar por querer terminar temprano la cena para realizar la siguiente actividad.
El hombre pregunta, ¿será soltera? Detalle de lujuria, a lo mejor. La otra chica de repente en medio de la cena, en segundo plano, piensa, hoy ceno gratis. Ahí está la codicia a lo mejor, la fantasía, la suposición, el interés. En todas las cosas que decimos y hacemos hay detalles. Es como si en la mesa estuviesen compartiendo plato, ¿sí? Y están las tortillas asentadas al frente. Aquí en México comemos mucho con tortilla, ¿no? Y de repente, mientras todos comen, uno se da cuenta de que solamente queda una tortilla. Y de repente le da por agarrar esa tortilla rápido. O sea, como que cuando se da cuenta, la mente le dice, solamente queda una, agárrala antes que te la gane. Y uno la agarra, como si nada. Los demás no dicen nada, él no dice nada, se prepara el último taco. Y es como si no hubiese pasado absolutamente nada. Pero en esa acción hubo codicia. Y si no se trabajan sobre esos detalles, la codicia sigue viviendo en la vida de esa persona. Porque de lo pequeño nace lo grande. Las grandes cosas, las grandes empresas, ¿sí? Como Facebook, por ejemplo, o alguna otra empresa, empezaron pequeñitas. Y se fueron desarrollando con el tiempo. Lo mismo pasa con el ego. El ego se desarrolla con los detalles, con esas pequeñas manifestaciones. Y si no los trabajamos, se fortalece. Y cuando se fortalece, tenemos que luchar contra ellos. O si no, pues nos llevan por la vía del degeneramiento, ¿no? Entonces decimos que el ego se alimenta de los detalles. Que el ego es como un árbol, que tiene unas raíces que sostienen al árbol, que representan los defectos psicológicos, los 7 pecados capitales: lujuria, orgullo, gula, ira, pereza, codicia, envidia. Pero fíjese que estas raíces son las que sostienen al árbol, no son las raíces que alimentan al árbol. Hay otras raíces más pequeñitas que son las que alimentan al árbol. Estas raíces pequeñitas son los detalles. Así funciona la psicología del ser humano, así funciona el ego. ¿Sí? Estas pequeñas raíces son las que alimentan al árbol. Si uno corta el árbol, pero no corta estas pequeñas raíces, ¿qué pasa? El árbol vuelve a retoñar. ¿Por qué? Porque se sigue alimentando. Lo mismo pasa en nuestra vida, con nuestro trabajo interior. ¿Sí? Cortamos la actividad de un defecto psicológico, de un ataque de ira, de un ataque de orgullo, de un ataque de celos, un escándalo. Pero no trabajamos sobre los detalles, que son los que alimentan al ego. Por eso cuando trabajamos con el orgullo, cuando trabajamos con la ira, para las personas que ya pues están empapelados con esta enseñanza, se dan cuenta de que el ego de repente pues regresa y parece que nunca va a morir. No va a morir mientras no le quitemos su alimento, mientras no eliminemos los detalles, porque los detalles importan. Eso lo sabe cualquier persona, para todos los casos en general. Thomas de Kempis, en su libro Imitación de Cristo, que es un libro que les recomiendo muchísimo, decía: aquel que no evita los defectos pequeños, poco a poco irá cayendo en los grandes. Esa es la realidad. Si no frenamos la pequeña actividad de lujuria, de ira, de pereza que tenemos en un día normal, poco a poco iremos cayendo en este tipo de conductas egoístas
que nos van a meter en la enfermedad, en el sufrimiento, en el combate, la rivalidad, etc. Entonces nuestra vida está llena de detalles y hay que aprender a estudiarnos, y hay que aprender a verlos, hay que aprender a trabajarlos. No trabajamos sobre los detalles porque de repente ni siquiera vemos el por qué. Utilizamos las reacciones mecánicas del subconsciente para poder enfrentar las dificultades de la vida, porque la vida nos parece muy pesada. Ir a trabajar, ver que los niños hagan su tarea, hacer fila en el banco para pagar algún servicio, etcétera. Son cosas que de repente se nos complica realizar, y la actividad en segundo plano del ego, mientras hacemos estas cosas, nos dan un aspecto de consuelo, entretenimiento y seguridad. Si estamos en el tráfico embotellados, ¿sí? Entonces, mientras avanzamos, dejamos que nuestra conciencia se sumerja en las fantasías de la mente como una herramienta de entretenimiento mientras nos toca avanzar en el tráfico. Pero no nos damos cuenta que luego eso se convierte en una costumbre, en un hábito, en un vicio que nos duerme la conciencia y que luego nos genera lo que se conoce hoy como dispersión psicológica, ¿sí? Dispersión de la atención. Entonces, ¿por qué tenemos que trabajar con los detalles? El problema de los detalles es que los detalles en muchas formas no generan cambio en nuestra conducta. Yo puedo estar trabajando en la oficina, siendo muy eficiente, cumpliendo con mis responsabilidades, y al mismo tiempo en segundo plano envuelto de detalles. Y los detalles psicológicos no me van a quitar la eficiencia en mi trabajo laboral. Entonces, por esto no tendemos a darle importancia. ¿Sí? Pero por estar identificados con los detalles y por consentir este tipo de actividad psicológica, de fantasía, de recuerdo, de crítica y de comparación, es que perdemos la energía. Perdemos la energía identificados con los detalles. Entonces, cuando pasa algo que mueve los cimientos de nuestra psicología y que sacan los yoes densos, como la ira, como los celos, como la lujuria, como ya no tenemos energía, ya no podemos refrenar esas conductas, ya no podemos enfrentar estos defectos psicológicos para mantener una conducta noble y consciente en un determinado momento de caos, de desorden en el mundo exterior. Porque ¿qué es lo que pasa? Si por ejemplo un cliente nos hace un reclamo de un trabajo, ese evento va a tender a sacar el orgullo de nuestra psicología. Y para poder trabajar el orgullo en ese momento necesitamos energía. Pero si estamos identificados mientras trabajamos con los detalles psicológicos, gastamos nuestra energía en la actividad de esos detalles, y cuando viene el cliente y te hace el reclamo, sale el orgullo y ya no tienes energía para frenarlo. Entonces terminas seducido y cediendo a la actividad de este defecto, y terminas discutiendo con el cliente y terminas con un problema laboral y empieza el drama y el sufrimiento. Perdemos energía, perdemos capacidad, disponibilidad, fuerza. La energía es como el oro en estos estudios.
Y por eso tenemos que trabajar sobre los detalles, porque de otra manera, pues siempre va a seguir existiendo el ego en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos toca? Pues trabajar sobre los detalles. Empezar a autoobservarnos y a estudiar las pequeñas cosas que hacemos, insignificantes, normales, de costumbre, comunes, que nadie te va a señalar, pero que son parte del ego y hay que trabajarlos. Y eso está en que cada quien descubra sus propios detalles. ¿Sí? Como por ejemplo, mirarse mucho en el espejo pudiera ser un detalle de la lujuria, de la vanidad, de la inseguridad. Pero si nosotros no nos sentamos a observarnos seriamente y estudiar nuestra psicología y estudiar cada cosa que hacemos, nunca vamos a ver qué hay detrás de este hábito de mirarse a cada rato en el espejo. Y es un detalle. ¿Por qué es un detalle? Porque no es algo que socialmente esté considerado como malo. Nadie te va a regañar, nadie te va a criticar, nadie te va a exigir, nadie te va a decir absolutamente nada por mirarse en el espejo a cada rato. Pero eso no quiere decir que no esté mal. No quiere decir que no esté provocando el sueño de conciencia y que sea una señal de que nos falta algo por trabajar y comprender en nosotros mismos. Por eso, solamente el simple hecho de mirarse mucho en el espejo, lujuria, vanidad, baja autoestima, inseguridad, temor, pueden haber miles de detalles solamente en ese acto tan sencillo como es mirarse en el espejo. Aplazar alarma del celular por la mañana es un detalle de la pereza, es un detalle de la mala voluntad, es un detalle de la fantasía, ¿sí? Que de repente no lo vemos como algo malo, porque si aplazamos la alarma 10 minutos nada más, pues siempre llegamos temprano al trabajo, siempre cumplimos con nuestras responsabilidades, no dejamos mal a nadie. Pero mientras no trabajemos con este detalle, el ego de la pereza va a seguir existiendo en nuestra vida. Y si no lo trabajamos, existe el peligro de que crezca. Entonces primero son 5 minutos, luego son 10 minutos, luego son 20 minutos, entonces luego ya sí llegamos tarde, luego sí ya el jefe nos encaró y nos regañó. Pero a toda esa escena se empieza con detalles que uno descuida. Fugir el ceño, una expresión facial que puede ser un detalle de la ira. Comerse las uñas, que de repente puede ser un detalle del temor, del estrés, de la preocupación, que son cosas que de repente son muy comunes y que todos hacemos, que no parecen malas, pero que en realidad no es que sean malas, sino que son una señal de que algo falta por trabajar y comprender en nuestra psicología. Cuando nosotros descubrimos un detalle a través del sentido de la autoobservación, no tenemos que hacer otra cosa que no sea quitarle la atención a ese detalle y mantenernos concentrados en lo que estamos haciendo en el mundo presente. No dejar que el ego nos envuelva más con otros pensamientos, sentimientos, recuerdos y opiniones. Y mantenernos siempre en el mundo físico, concentrados en la actividad y relajados físicamente y psicológicamente.
Siempre, así tenemos que mantenernos, ¿sí? Entonces, hay que practicar la muerte en marcha también en los detalles. ¿Cómo vamos a eliminar los detalles? Así, con la muerte en marcha. Y uno se puede apoyar en lo que se le conoce como la Divina Madre Kundalini, ¿sí? Nuestra conciencia tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino. Todos nosotros tenemos nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Divina, que existen en nuestro mundo interior, que son parte de nuestra verdad, de nuestra sabiduría y de nuestro amor. Uno puede conocer a su padre y a su madre en los mundos internos cuando logra los méritos. Esto es posible, muchos lo han logrado, ¿sí? Y existe nuestra Madre Divina, la parte femenina de nuestro ser, que ha sido representada en las diferentes culturas a través de diferentes figuras femeninas, como la Virgen María en la religión católica, como Shakti en la religión hindú, como Isis en la filosofía o religión egipcia. Y fíjese qué interesante. En estas tres imágenes, las madres divinas tienen una lanza. Aquí vemos una lanza de la Virgen María, aquí vemos una lanza de Shakti, aquí vemos una lanza de Isis, porque es la Madre Divina la que se encarga de eliminarnos los defectos psicológicos. Entonces esta es la técnica para eliminar los detalles. Cada vez que descubramos un detalle, si sentimos la necesidad, no es una obligación ni una regla fija, si sentimos la necesidad, podemos hacer oración. Madre mía, elimíname este yo. Madre mía, elimíname este pensamiento, este recuerdo, esta imagen, esta fantasía, este sentimiento, esta sensación. Y así vamos. Durante todo el día, todos los detalles que vayamos viendo, Madre mía, mátame este yo. ¿Sí? Es una herramienta, es un apoyo, y la Madre Divina, por supuesto, nos va a auxiliar. Si de repente vimos un detalle, trabajamos ese detalle y no le pedimos a la Madre Divina que nos elimine ese yo, no importa. No es una regla absoluta, sino una herramienta de apoyo. La Madre Divina siempre nos va a estar ayudando, aunque no hagamos esta petición. Mientras estemos haciendo el trabajo, ella estará haciendo el suyo, ¿sí? Así que hay que estar trabajando durante todo el día. Y mientras estoy en el trabajo, voy viendo todos los detalles que me van saliendo, que nos pidieron, por ejemplo, que entreguemos un informe, ¿sí? Que cada quien entregue los informes de las cosas que hace. Y está uno trabajando en ese informe y de repente un compañero termina el informe antes que nosotros. Y se acerca con el jefe y dice, ahí está jefe, ahí está acá mi informe. Y nosotros lo escuchamos. Solamente ahí puede haber un detalle de envidia, porque terminó antes que yo. De orgullo, porque ¿quién se cree que es? Y solamente en esa escena hay miles y miles de detalles que se nos mueven, que si no aprendemos a ver, nunca vamos a despertar la conciencia. Maestro Jesús decía, velar y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Velar, ¿sí?, significa prestar atención, autoobsérvate, vigílate, ¿sí? Es como le llamamos a las personas que ocupan el oficio aquí en México, les llamamos veladores,
¿Qué son los veladores en México? Las personas que por las noches cuidan un determinado lugar, un vigilante. Entonces, cuando hablamos de velar, hablamos de prestar atención. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras tinieblas interiores? Y orar, ¿sí? Pedir muerte para cada cosa, para cada defecto psicológico, para cada detalle, porque el Espíritu está dispuesto a trabajar, a ayudarnos, a brindarnos la fuerza, la sabiduría y el amor. Pero, dice el Maestro Jesús, pero la carne es débil. Es decir, que somos muy propensos a identificarnos con lo carnal, con lo material, con las cosas de este mundo, sin esta percepción consciente de trascendencia espiritual. Esto es lo que nos enseña el Maestro Jesús. Entonces tenemos que empezar a hacer trabajo de retrospección. Cuando nos hayamos identificado con una escena de ira, entonces cuando logremos transformar la impresión y salirnos de ese estado de identificación y logremos regresar al estado de conciencia, de concentración y relajación, podemos hacer el trabajo de retrospección y preguntarme, ¿cómo caí en ese estado psicológico? ¿Cuáles fueron los primeros pensamientos de toda esta escena de celos, de pereza, de angustia, de preocupación? ¿Cómo es que empezó todo esto? Y ahí ustedes van a ir descubriendo los detalles del ego. Son 2 ejercicios: la muerte en marcha, con el estudio de los detalles, pidiendo a la Madre Divina que elimine los defectos cuando sea necesario, cuando no sintamos la necesidad no importa, y la retrospección. Cuando salgamos de un estado de identificación, preguntarnos cómo empezó, cómo caí en la trampa de este ego, en su ilusión. Y ahí vamos a ir descubriendo los detalles. Trabajando sobre los detalles, vamos a despertar la conciencia. Porque los detalles importan, porque los detalles hacen la diferencia en cualquier cosa, en una boda, en una obra de construcción, en un proyecto. Cuando un hombre enamora a una mujer, decimos que los detalles hacen la diferencia, pero los detalles siempre son los más difíciles, porque son tan pequeños que es difícil darse cuenta cómo uno puede trabajar en ellos. Sí, en la construcción, que es en el campo en donde yo me desenvuelvo, los detalles es lo más difícil, lo que más le cuesta al plomero, al albañil, al electricista, detallar todo para entregar una obra. Es lo que a veces en lo que más se tarda. Lo mismo pasa para el despertar de la conciencia. Son los detalles lo más difícil que tenemos que trabajar, pero es lo que hace la diferencia. ¿Qué preguntas quedan, hermanos míos? ¿Alguna pregunta? Miren, dice saludos Víctor, saludos de vuelta, saludos a Jimmy, saludos a Rafa, saludos a Eva, a Sebastián, Saori. Bueno, pues aquí están conectadas, muchas gracias por estar aquí. Si no queda ninguna duda, si todo quedó claro, pues esto sería todo. Ya si posteriormente tienen alguna duda, pues nos las pueden mandar vía inbox o la pueden poner también en el panel y les vamos a dar respuesta con todo gusto. Ya mañana les paso la lección escrita
para que ustedes puedan leerla y puedan estudiar más a fondo este tema, que es tan importante para el despertar de la conciencia. Y bueno, pues sería todo por mi parte. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima semana. Les mando muchas bendiciones.